progresivo. Hay otras líneas. Telegram. Yo tengo 500 direcciones ahí, como 20 grupos. Y ya empecé ahorita. Pim pum pa, sígueme por Telegram. Pim pum pa, estoy en Telegram. Pim pum pa, WeChat, la china, que es buenísima de paso. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas. Porque lo utilizan los delincuentes. Los delincuentes tienen chip colombiano, chilenos, gringos. Pero déjeme decirle, muchachos. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a ese engendro político, a ese criminal, a ese genocida, atacando a WhatsApp. Sí, señores, atacando a WhatsApp. Parece de risa, pero no lo es. Es parte de las maniobras que hacen los comunistas para acabar con determinadas comunicaciones, y en este caso WhatsApp, que es libre. Y la gente se pasa pues vídeos, se pasa noticias, etcétera. Quiere acabar con WhatsApp, el sátrapa bananero que vive en Caracas. Y luego, amigos, hoy tenemos que hablar, lógicamente hablaremos de Venezuela, de las últimas novedades, de las negociaciones, de si va a haber nuevas elecciones, qué pasa con los Estados Unidos, va a reconocer a Edmundo González. En definitiva, amigos, la rebelión sigue en Venezuela. Corina Machado ha dicho que la rebelión va a ir hasta el final. ¿Podrán los valientes patriotas venezolanos acabar con el monstruo del comunismo? Pues amigos, desde aquí les vamos a apoyar también hasta el final para acabar con ese cáncer que asola Venezuela y que se extiende por todo Hispanoamérica. Hoy, amigos, es un día pues triste en lo que toca ese pacto Esquerra Republicana Partido Socialista Catalán, donde rompen directamente la unidad de España, donde rompen la caja fiscal, donde los independentistas pues prácticamente ya son independientes de facto, el Estado desaparece de Cataluña y lo único que le queda al Estado respecto a Cataluña es pagarle las pensiones. Y ojo, que ahora mismo el Estado financia esas pensiones, esos 45.000 millones de euros de pensiones por medio de impuestos. A ver, señores ignorantes que votan al Partido Socialista, pensionistas, ¿saben ustedes que ahora mismo se va a tener que pagar impuestos no solo para pagar sus pensiones, sino para que paguen las pensiones de los señores de Cataluña? Y que los señores de Cataluña van a recaudar todo el dinero y se lo van a quedar y no van a aportar nada para pagar las pensiones de los catalanes, y que hay un déficit de 45.000 millones de euros. Sánchez acaba de romper el Estado por la mitad. Cataluña no puede tener el control de los impuestos. Cataluña, si no se declaró independiente en el 17 es porque no tenía acceso a la caja. Pero Sánchez se lo ha puesto en bandeja, amigos. Después de esto, el jueves veremos si llega Puigdemont. Que atención, Puigdemont ha dicho que se va a presentar a la investidura de Illa. Y allí dice que va a dar un espectáculo mientras la policía le detiene. Veamos si la policía le detiene o no, porque esa va a ser otra. La policía golpista de Cataluña no sé si va a cumplir las órdenes judiciales, lo vimos durante el 17. Pero si no se le detiene, amigos, significa que España ya no existe. España no habría, ya en una región española, no habría pues jurisdicción del Estado, de los jueces y nada, si a Puigdemont no se le detiene, y sobre todo, amigos, si se le detiene el espectáculo que pretende dar, porque al parecer quiere parar la tradición de la Esquerra Republicana. Mientras tanto, ¿qué es lo que dicen desde Cataluña, el partido de Santiago Abascal? Que esto sería pues una traición y una humillación más, la llegada de Puigdemont
al Parlamento catalán y que no haya una detención. Escuche al señor Garriga. Y por último, le he trasladado y le he exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña, que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont a esta casa. Una humillación que, por supuesto, estaría promocionada por Pedro Sánchez, por el señor Illa y blanqueada también por todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts o de pactar los jueces con ellos o todos los contrapoderes del Estado. Nosotros, como saben, si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata y como hicimos ya en 2017, como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista corrupto, vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional. Pues ahí tenemos, amigos, lógicamente sí, una humillación más. Pero hay una cosa importante en todo esto. Si Puigdemont no puede parar la investidura de Illa y directamente dice que esto es una traición de Esquerra y del Partido Socialista al partido de Junts, atención, que ya hay movimientos entre Abascal y el señor Feijóo. Y puede que suene elecciones para octubre. ¿Por qué podría haber elecciones? Lógicamente, para haber elecciones en estos instantes solo se podría hacer mediante una moción de censura y en esa moción de censura, atención, que el Partido Popular tuviera un voto más que el señor Sánchez. Si Puigdemont no apoya a Sánchez y hay un solo voto, ahí podría ser una moción de censura donde Feijóo estaría en el gobierno y luego convocaría elecciones. ¿Habría que jugársela? Yo creo que sí. Habría que jugársela porque la situación es cada día más grave. Ahora mismo Pedro Sánchez no puede convocar elecciones por una sencilla razón. Tiene a la mujer contra las cuerdas. De hecho, luego hablaremos de las actas de la Complutense que directamente la ponen a un paso de ser procesada. Y ojo, Pedro Sánchez tiene al hermano imputado con 5 delitos de corrupción, está el caso Koldo, está el caso Ábalos, está el caso Torres, el caso Armengol, tiene medio partido perseguido por la justicia. ¿Pedro Sánchez va a convocar elecciones en octubre? Seguramente que no. La única forma de defenderse es por medio de utilizar todos los poderes del Estado, como está utilizando la abogacía del Estado. Por lo tanto, el señor Feijóo tendrá que hilar muy fino e intentar preparar esa moción de censura. ¿Hay que arriesgarse? Sí, eso sí, tiene que pactar o tendrá que llegar a un acuerdo con el diablo. El diablo es Puigdemont. Pero también, amigos, la situación de España cada día es más caótica. Cataluña ya tiene una independencia de facto. Las vascongadas, idem de idem. Los etarras tomándose chupitos por la calle. Y, en definitiva, la economía cada día peor. Y sobre todo Sánchez intentando acabar con los pocos reductos de independencia que hay en este país. Mientras tanto, Aragonés directamente se ha marchado y se ha despedido de la Generalidad y ha dicho que si a Puigdemont le detienen sería culpa del Tribunal Supremo. Véanlo. Yo respeto la decisión del presidente Puigdemont. En cualquier caso, nosotros defendemos que el retorno de los exiliados y de cualquier represaliado se debe producir en libertad. Hay una ley de amnistía que es clara, pero también es cierto que hay un Tribunal Supremo que también ha sido claro, rechazando el contenido de la ley de amnistía. Las leyes se tienen que cumplir también por parte de los tribunales y es lo que vamos a defender. Y en cualquier caso, aquí quien tendrá pues en su mano tomar determinadas decisiones va a ser el Tribunal Supremo y en cualquier caso pues vamos a trabajar por los derechos y libertades de todas les persones. Amb l'anunci del president Puigdemont de que retornarà a Catalunya, jo el que defenso és que el seu retorn es pugui fer en plena llibertat, com així hauria de produir-se. Pues amigos, ya veremos lo que pasa el jueves. Si Puigdemont retorna a Cataluña, como decía Aragonés, ¿qué es lo que va a pasar? Y a partir de que Illa y Esquerra Republicana tomen el poder,
si Puigdemont se siente traicionado y abandona a Pedro Sánchez. Si eso sucede, se puede haber un cambio, un cataclismo directamente en el Parlamento español y el gobierno de Pedro Sánchez estaría contra las cuerdas. Pero hay una cosa muy importante, amigos. Pedro Sánchez va a utilizar una última carta. Esa última carta puede ser un frente popular en unas elecciones que podría darle una mayoría, ya que el Partido Popular y Vox siguen enfrentados, van a ir por separado, y el partido del señor Alvise pues se está diluyendo como un azucarillo. En definitiva, amigos, lo que puede pasar si hay nuevas elecciones es que pueda haber una victoria de las izquierdas radicales, mientras la oposición siga de vacaciones y siga peleada, no hay una posibilidad clara de un cambio de gobierno. Atención a esto. Mientras tanto, hay novedades en el caso Begoña Gómez. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella. Ojo, ha registrado la querella, no quiere decir que la haya dado todo trámite. Y además el Partido Popular parece que se lanza al ruedo y dice que va a llamar a Pedro Sánchez a declarar por el caso Begoña Gómez. Ya era hora que salgan al ruedo, que se acerquen al toro y que intenten torear, que para eso le pagan, que los toros se ven muy bien desde la barrera. Y ojo, y ahora lo vamos a hablar, atención, la documentación que va a llegarle en breve al juez Peinado es brutal. El juez Peinado va a tener por escrito toda la investigación que quería hacer y va a tener las respuestas de todas las preguntas sobre Goyache y Barrabés y Begoña Gómez. Porque, ojo, las actas de la Complutense son directamente una prueba definitiva que va a acabar con esta burla del máster, con el tráfico de influencias y con la mujer del zángano de la Moncloa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Día de novedades judiciales en el caso Begoña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella presentada por Begoña, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de prevaricación y decidirá el próximo mes de septiembre sobre su posible admisión a trámite. Después de este procedimiento, el tribunal dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede su admisión o no. Esto no ocurrirá hasta el mes de septiembre, puesto que agosto es inhábil en los juzgados y el tema reviste una relevancia suficiente como para que el asunto no sea abordado por la sala de vacaciones. Una noticia que llega el mismo día en el que la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha abierto la posibilidad de que los populares citen también en septiembre al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo, que también abarca los asuntos que afectan a su esposa, Begoña Gómez. Pues amigos, luego hablaremos con María Montero, también estará el abogado de Hazte el señor Javier María Roldán y Pérez Roldán, perdón, y también hablaremos de todas las novedades. Atención, tenemos varias exclusivas, en este caso 3 exclusivas que no se las pueden perder del caso Begoña Gómez. Porque aquí ahora mismo estamos a la vanguardia de la información. Estamos tan a la vanguardia que desde aquí salen informaciones de actas que luego llegan al juez Peinado. A ver si los partidos políticos hacen algo parecido, hombre. Esas investigaciones que la hagan ellos. Pero no, amigos, no hacen nada de eso. Como siempre les digo, me quieren acompañar en este camino contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. Junto a Roberto Centeno también estará Javier Pérez Roldán, Iván Campuzano. A Iván Campuzano se le une María Montero para darnos esas exclusivas. Ya adelantó ayer muy gorda. También estará Mabel Petit desde los Estados Unidos para hablar de última hora en Venezuela. Nuestro mañico de moda, el señor Fernando Sancho, en un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. TDT de Madrid, TDT de Galicia, TDT de Aragón,
Valencia, Murcia, Islas Canarias, Sevilla. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Y si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Recordarles que ya nos pueden ver en toda Hispanoamérica los programas de la cadena de Distrito Televisión a través de TV Libertad en todas las caberas, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. Y como siempre, pueden mandar o seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque ¿sabían ustedes qué son las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento del Máster de Begoña Gómez? ¿Lo sabían? Pues ya lo van a saber. Unas actas, amigos, que suponen la prueba definitiva contra Begoña Gómez. Un giro definitivo en la investigación sin precedentes. Las pruebas que buscaba Peinado. Las pruebas que buscaba Peinado, y ni que la UCO y los interrogatorios a Goyache, ni a Barrabés, ni a Begoña, ni a Sánchez se lo decían. Ahora ya tiene por escrito prácticamente la mitad de la investigación respecto a la Complutense. El golpe de mano que se da contra Sánchez y contra su mujer acusada o perseguida por la corrupción es un golpe sin precedentes. Ya nos lo adelantó ayer María Montero en esa exclusiva que dio aquí en El Mundo al Rojo y que adelantaba esa información. ¿Quién se iba a imaginar que esa información estaban en el juzgado número 3 de Madrid? Aquí ya en marzo hablamos de la primera querella contra Begoña Gómez. Y esa primera querella no fue la de manos limpias, sino fue la querella, una querella en la cual directamente se denunció a Begoña y a Goyache por prevaricación en el nombramiento de Begoña para la cátedra extraordinaria. Y ojo, ¿sabían ustedes que el fiscal, ojo a ese fiscal habrá que poner una querella, está actuando en contra de los principios básicos de la ley? El fiscal y el abogado de Begoña Gómez decía que se tenía que ir todo el caso del juzgado 41 al juzgado número 3. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba una tal María Isabel Durán Gil. Sí, esa que dejó libre al hijo de Conde Pumpido. Sí, pues una socialista. Querían utilizar esa treta para directamente que se fuera allí todo. Lógicamente no ha sucedido. Pero es más, en ese juzgado estaba ese informe, las famosas actas que directamente matan el relato de silencio, el relato de mentiras de Begoña y sus cómplices. Porque allí está por escrito todo, amigos, y vamos a adelantarle un poquito, porque luego va a venir María Montero y el señor Pérez Roldán a contarnos las tripas, lo más gordo. Pero yo lo voy a adelantar un poquito. Fíjese, decía Pilar Alegría, no hay caso, es un montaje, decía la pobre ilusa. Esa pobre que de vez en cuando pues le falta el oxígeno, no le llega a la cabeza. Pero mientras tanto se lleva un sueldazo a costa de nuestros impuestos. No hay caso. Pues miren si hay caso, porque por ejemplo, en las actas le dice claramente que Begoña Gómez no tiene ninguna capacidad administrativa. Y además, ¿qué es lo que dice? Que Begoña Gómez no es empleada de la Complutense y además ni es miembro de ningún órgano administrativo o social de esa universidad. Entonces, si lo ponen por escrito, que ni es empleada, ni tiene capacidad administrativa, ¿cómo es posible que Begoña Gómez firmara facturas o adjudicara contratos? ¿Me lo puedes explicar, Pilar Alegría? Y esto en mi pueblo, y en el de todos ustedes, y en el de Pilar Alegría, pero
está pobre, como no sabe de estas cosas, pero ya se las contamos nosotros, en el pueblo también de Pilar Alegría, esto es usurpación de funciones, porque no tiene la capacidad administrativa para firmar facturas ni adjudicar contratos. Por lo tanto, esto es como si uno se hace pasar por policía, delito de usurpación de funciones. Pero es más, habría otro delito de malversación de fondos, porque está utilizando fondos públicos para pagar facturas o adjudicar contratos. Esto se lo adelanto, pero es que estas actas tienen infinitamente más cosas, amigos, porque además aquí se relata los criterios para que Begoña Gómez pues fuera designada o le dieran una cátedra. Y ojo, mire lo que dicen los criterios, dice su formación en el impacto social y la transformación social competitiva. Esto es como las frases de, ¿se acuerdan de Ozores? Que empezaba a hablar y nadie le entendía. Pues esto es lo mismo. En su formación en el impacto social. ¿En qué impacto social tiene ella formación? ¿Qué impacto social tiene ella que haya cambiado la sociedad? Aparte de trincar lo que no está escrito. Y luego dice transformación social competitiva. ¿Qué transformación social competitiva? Esto es, nos toman por imbéciles. Se inventan directamente tragalenguas y lo plantan ahí y dicen que esta es la experiencia de ella. ¿Qué ha hecho Begoña Gómez para cambiar la sociedad? Que me lo expliquen. ¿Qué transformación social ha hecho ella? Ninguna. Por lo tanto, lo que queda claro que le dieron el máster no por su experiencia o formación en impacto social, sino en el impacto social que tuvo Goyache cuando se reunió con Sánchez en Moncloa. Eso sí que tuvo un impacto social. Goyache dijo, tome, que le doy inmediatamente la cátedra. Pero amigos, la verdad que esto se pone cada día más caliente. Por eso quieren echar a Peinado, por eso lo quieren echar. Porque esto se le pasa a otro juez, y no tiene que ser ni socialista ni nada, y coge y se lo quita de medio, no quieren problemas. Pero aquí hay un juez que tiene valor, que está llevando la ley, que está haciendo la investigación. Y va a llegar hasta el final, Sánchez. Y el tiempo se te agota. Y cuando se sepa los chanchullos de Zapatero, de Maduro, y las conexiones de Zapatero con tu gobierno, con Begoña, con Aldama, con Ábalos y con toda esta cuadrilla de cuatreros, cuando se sepa, esto supondrá el golpe definitivo. Porque además todavía falta saber lo de Marruecos. Y si ya se sabe de la Complutense, lo de Marruecos se sabrá. Y recuerden, amigos, que no les engañen los cuatreros de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque esto se pone muy caliente. Atención a esta noticia, dice el Partido Popular prepara un inicio de curso caliente para Sánchez. Cita en el Senado, o citará en el Senado, por el caso Begoña Gómez. O sea, que por fin van a citar a Sánchez por el caso Begoña Gómez. Me parece perfecto. Ahora, que los que vayan a hacer el interrogatorio, que no sean unos cuñados, como han hecho a Koldo o a Ábalos. O sea, que sea gente que por lo menos se lea la prensa, que se lo estudie y que no hagan el ridículo. Porque la última vez llegó Ábalos y los echó la bronca. Incluso llegó a decir que no, lo de la maleta de Delsi era un bulo. O sea, lo de Sánchez puede ser que como no vayan preparados, directamente salgan, pues mejor de que entró. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos. De momento pasando unos días poco, ¿no? De relax. Que aquí estamos, que no es poco. Hombre, con la que está cayendo, pero vamos, esto del... Es que yo sinceramente
Dice que pongan a otros que no sean, dice usted, ¿no, don Jesús Ángel, que pongan a otros que no sean los cuñados, ¿no? O Sí, dos claro. cuñados. Pues, ¿a quién van a poner? O sea, a dos cuñados. Si es que aquí el problema es que ha habido un pacto entre Pons y Bolaños y en ese pacto está no citar a Begoña Gómez al Senado. O sea, ¿por qué no llaman a Begoña? Con Begoña hasta un cuñado podría, fíjate, hasta 3 cuñados podrían. Con Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no tiene la capacidad, la podrían acorralar sin ningún tipo de problema. Ahora, a Sánchez no. A Sánchez, si a Valor les echó la bronca, imagínate, Sánchez, para empezar, se les mofará en la cara, ¿no? Porque a él no le hace daño que le llamen. Bueno, se les puede mofar, les puede decir de todo, puede hacer hasta un mitin allí en el Senado y salir perdiendo en esa posición que Dolors Montserrat ha dicho, es que hay que llegar hasta el final y tal, pero si hasta el final llegará el juez. Hasta el final llegará el juez o llegarán los jueces, porque no solamente es Peña. O sea, don Fernando, aquí lo que habría que llevar es a Begoña Gómez, no a Pedro Begoña Sánchez, Gómez, claro, que es la que tiene que hablar. Exactamente, pero vamos, yo estoy absolutamente convencido, fíjese si estoy convencido que pondría la mano en el fuego de que no llamar a Begoña forma parte del pacto entre Bolaños y González Pons, un pacto, por cierto, que le va a dar el poder total a Sánchez, porque, como usted sabe, estaban muy contentos. Hombre, 10-10, hemos conseguido que Sánchez no colonice. Pero vamos a ver, el presidente, que al final nombrarán un presidente del Consejo o una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, tiene voto de calidad. En el momento en que tenga un voto de calidad, va a imponerse siempre lo que diga la presidenta del Consejo o el presidente, que dicen que va a ser presidenta porque va a ser una mujer afín, o sea, una Tezanos más, totalmente afín y totalmente leal. Entonces, o sea, el Consejo va a estar en manos de Sánchez. Es que todo es cuestión de tiempo. ¿Qué cree? ¿Que va a dejar Sánchez que el presidente del Consejo sea alguien digamos, del grupo llamado conservador? Vamos a dejar de sernos ilusos y vamos a ver que nos han metido un auténtico disparate, otra barbaridad, como nos metieron en su día el Tribunal Constitucional, que, por cierto, la figura de Carlos Conde Pumpido fue avalada como correcta y como aceptada tanto por González Pons, que es el que manda, como por Feijóo. Y después de eso viene el Supremo. El Supremo también se va a hacer, la Sala Segunda ya tiene su candidata, que es Ana Ferrer, que es la magistrada que precisamente pidió que no se condenara por malversación a Beñán. Bueno, si Pumpido es leal, esta casi que lo supera, ¿no? Es decir, esto ha sido una jugada terrorífica y está saltando la gente ya, porque el problema ya no es Sánchez, es que el problema es, lo ha dicho hace 2 días o 3, lo decía en un comentario en su perfil de X Arturo Pérez Reverte. Decía, ahora vamos a ponernos en el caso contrario. O sea, que con toda la munición que tiene Feijóo sobre Sánchez, con toda la munición, si fuera al revés, Feijóo presidente y Sánchez estuviera en la oposición, Feijóo le duraba 4 telediarios. O sea, 4 telediarios. Es que no hay motivos objetivos, con rodeado de corrupción como está por los 4 costados, desde el caso Coldo, con ministros que estaban al frente de esas operaciones investigadas, con la presidenta del Congreso, con su entorno más cercano político en el caso Coldo, con su hermano, que han dicho un informe de Hacienda que no puede justificar 1,7 millones de euros. Es un dineral. Don Jesús Ángel, no todo el mundo los tiene. 1,7 millones de euros. Y aquí viene la pregunta clave. ¿De dónde ha salido el dinero? Bueno, pues y por no hablar de lo que usted ha expresado muy bien antes, que le he estado escuchando sobre el tema de Begoña Gómez, que es insostenible. Entonces, ¿cómo es posible que ahora usted póngase que esto pasa en Portugal, en Holanda, en Suecia, en cualquier país de la Unión Europea? O sea, ¿cómo no podría estar al frente, un sujeto así al frente del gobierno? Entonces España es diferente. ¿Y por qué es diferente también? Pues en gran parte, según ha dicho Pérez Reverte, y yo lo suscribo, es culpa de la oposición que tenemos, porque es que si fuera el caso contrario, no le habría durado ni 4 telediarios. Entonces, que ahora venga Dolors Montserrat, que es, bueno, una persona que parece, en fin, sensata y buena política, pero que venga a decirnos que van ahí, que quieren saber sacar toda la verdad y que van a hacer
un regreso del verano tremendo, porque van a llamar a Sánchez al Senado. Oiga, déjenme en paz. Déjenme en paz. Mejor, o sea, yo les diría, mejor no molesten. Mejor no molesten. Porque es que encima molestan. Porque en cuanto Vox, que es la que está personada, el partido que está personado como acusación particular en todos los casos, en el caso Koldo, en el caso del hermano de Sánchez, en el caso de Begoña Gómez es la acusación popular, ha hecho iniciativas que las ha tenido en cuenta el juez Peinado. El otro día Marta Castro, la responsable jurídica después de Buxade de Vox, estuvo en la Moncloa para interrogar, que luego no habló, pero estuvo en la... O sea, que eso es hacer oposición, pues van a intentar siempre tirarlo abajo cualquier iniciativa porque es la verdadera obsesión de Feijóo. Entonces, por lo menos yo le diría que dejen de tomarnos, antes lo decía usted, nos toman por idiotas. Bueno, yo me siento también en este caso, cuando veo que es que el PP saca pecho diciendo, oh, va a ser brutal, vamos a llamar a Sánchez. Oiga, no me tome por imbécil. No me tome por imbécil. Usted tiene que llamar a Begoña Gómez para empezar. Es lo primero que tiene que hacer el Partido Popular, porque es el caso Begoña Gómez, que al final todo el epicentro de todos los casos, de todos, está en Moncloa, ¿vale? O sea, bien, está en Moncloa, sí, el epicentro de todos. O sea, ¿qué tienen en común? El caso Koldo, el caso David Azagra, el caso Begoña Gómez. Pues tienen en común a Pedro Sánchez. O sea, eso es así. O sea, eso es así de claro, tienen en común a Pedro Sánchez. Pero ahora que me vengan con que los vamos a llamar, y efectivamente ha dado usted en el clavo, para que luego sean dos cuñados los que le vayan a preguntar en el Senado, porque nadie tiene allí la capacidad de hacer frente a un sujeto sin escrúpulo alguno, como Pedro Sánchez, que va a alargar un mitin y los va a dejar hasta vamos, además se va a mofar. O sea, es que es, sinceramente, don Jesús Ángel, yo te digo que, pero por lo menos que no nos tomen por idiotas, que no digan que es que ahora van a tomar un inicio de la temporada de después del verano que va a ser tremendo y que, mire, deje de tomarnos el pelo, porque en este momento le acaban de dar todo el poder a Sánchez, todo, absolutamente todo, el Consejo General del Poder Judicial por el voto de calidad de la presidencia. Y dígame, don Jesús Ángel, ¿quién va a ocupar la presidencia? ¿Cree usted que va a ser alguien del grupo conservador? No, le pregunto, ¿va a ser alguien del grupo conservador? Yo tenía entendido que todos esos acuerdos eran por 3/5. Entonces, no es como antes. No, pero claro, el voto de calidad, estamos hablando de que se tiene que aprobar por 3/5 todas las cosas que se aprueben en el Consejo General del Poder Judicial, para evitar precisamente que funcionara como funcionaba antes. No, pues sí, han cambiado en eso, pero tendrían que cambiarlo, porque de momento no han cambiado nada. También decían que eso formaba parte de un acuerdo que no se va a cumplir, don Jesús Ángel. Es como lo de que vamos a devolver a que los jueces, eso no va a pasar. Es decir, ya ha conseguido el peso de tener, cambiar el Consejo, que era su auténtica pesadilla. Esto le va a permitir hacer también los nombramientos en el Supremo. Y todo lo demás pactado no lo va a cumplir. No tiene ninguna intención de cumplirlo. ¿Y qué va a hacer González Pons? ¿Cómo va a obligar a que lo cumplan? ¿Quién se lo va a obligar? ¿Von der Leyen? Es que dejen de tomarnos el pelo, que no molesten, porque es que esto hay que decirlo ya, es el problema de España, don Jesús Ángel. Es que no es solo Pedro Sánchez. ¿Por qué se perdieron las elecciones del 23J? ¿Por qué Pedro Sánchez sigue en el poder? O sea, esto es, sinceramente, el que quiera verlo, que lo vea. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero vamos, es que es cada día más evidente. Pues queda muy claro, don Fernando, como siempre. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar porque con nosotros está el abogado de la acusación por parte de Hazte Oír, don Javier María Pérez, está con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme
Y bueno, pues estoy en un mes de agosto, que es tradicionalmente los abogados nos vamos de vacaciones, pero este mes de agosto va a ser imposible. Va a ser imposible porque luego hablaremos, vamos a hablarlo. Amigos, no se pueden ir, tienen que estar sentaditos, tómense una Coca-Cola bien fría, porque lo que hoy va a pasar aquí, en este programa, es un antes y un después del caso Begoña Gómez. Vamos a seguir hablando de la ampliación de querella que hizo ayer Hazte Oír, y concretamente con esta noticia dice: la exministra Reyes Maroto en el punto de mira por el caso Begoña Gómez, piden que le declare como testigo. Señor Pérez, lógicamente ayer hicieron una ampliación de querella, había un contrato de 215 millones, me parece que era de Globalia, pero hay un hecho fundamental, que quieren que navajita plateada, como la llamaba Federico Jiménez Santos, Reyes Maroto declare como testigo. ¿Por qué? Exacto, vamos a ver. Aquí hay que tener en cuenta en la época en que se producen estos modificados de Globalia, y ahí Reyes Maroto era la responsable y tendrá que explicar cuáles son las razones por las que se amplía o se hacen modificados a determinados contratos, porque de todo el lote que había varios adjudicatarios, solamente sucede en los de Globalia. Entonces, claro, actualmente pues no ocupa ningún puesto de responsabilidad en ese sentido, entonces debería dar explicaciones porque ella supuestamente era la jefa suprema de ese departamento, entonces que nos explique por qué se hacen esos modificados y por qué es que además Globalia siempre está en todos los negocios como la gran beneficiaria. Bien, que es de todo lo que está mezclado aquí, de Barrabés, la Complutense, bueno, pues el más potente es Globalia, precisamente. Y no solamente es el grupo más potente, sino que es el que más se benefició con el rescate, un rescate que ahora Europa, pues en fin, no ha visto con buenos ojos, nadie nos explica qué va a suceder con todo aquel dinero que se dio a Globalia y ahora no va a salir la compra de Air Europa por parte de Iberia, entonces entendemos que debe lógicamente explicarse. No me gusta entrar en más detalles porque claro, si el juez lo admite como testigo, pues yo sé que este programa lo sigue mucho, porque les preocupa. Les preocupa mucho. Claro, entonces no quiero dar pistas de por dónde vamos o dejar de ir. Lo importante es que hay una ampliación de querella sobre el caso Begoña Gómez, donde hay un nuevo elemento que es Reyes Maroto, y además digamos que se pide más explicaciones sobre el caso Globalia y ese contrato de 215 millones de euros, que son muchos millones de euros. Luego seguiremos hablando del caso Begoña Gómez y de todo lo demás, y ahí sí que nos va a dar explicaciones el señor Pérez, porque tiene en sus manos una bomba sin precedentes. Pero mientras tanto vamos a hablar de la actualidad del día. Dice: sectores del PSOE ven la mano de Zapatero en el pacto fiscal con Cataluña. Es volver al estatut. Es tremendo. Señor Pérez, ¿estamos rompiendo España? Claro, vamos a ver. Es que además muchas veces entramos en el contenido de estos acuerdos. Y yo siempre digo que antes de entrar en el contenido de estos acuerdos hay que entrar en por qué se llega a estos acuerdos, por un interés político determinado de un momento determinado. Entonces, eso ya anula cualquier tipo de acuerdo, cuando es un acuerdo que lógicamente se tiene que extender a lo largo de los años en su aplicación. Claro, aquí se crea una hacienda catalana. Pues yo no me voy a meter si es justo o no crear la hacienda catalana. Lo que está claro es que un tema de ese calado no se puede acordar por un interés político de un momento determinado para que ella o el Partido Socialista catalán llegue al poder, porque siempre nos están contando algo que, en fin, yo creo que ya nadie se lo cree. Toda aquella historia de la transición, del diálogo de todos, del café para todos, bueno, y todo aquello fue estupendo, llevan 40 años diciendo que fue estupendo, y sin embargo ahora ya no se buscan los acuerdos amplios. Ahora son los dos partidos interesados en repartirse el poder, en este caso el Partido Socialista catalán y Esquerra, quien llega a acuerdos de esa trascendencia, porque es privar. Además dice ella que bueno, que Cataluña de alguna manera va a contribuir al bien del resto de España. Mentira, porque eso es una cláusula política que está ahí, que no van a querer ejecutar nunca. Yo tengo la posibilidad de gestionar X dinero o gestionar menos porque soy generoso con el resto. Pues los políticos, de generosidad nada, lo gestiono yo porque necesito pagar a mis amiguetes, a mis chanchullos, a mis chiringuitos,
Y eso es lo que va a haber. Pues vamos a seguir porque, atención, Junts pedirá suspender el pleno de investidura si Puigdemont es detenido. Esto ya es el colmo, o sea, que Puigdemont ya venga a España como Pedro por su casa, que quieran suspender un pleno de un parlamento autonómico y montar ahí el show. España ya se ha convertido en un país bananero directamente, ¿no? Esto es de película de los hermanos Marx, sinceramente. Es el humor de lo absurdo, que además lo creó un español. Yo me acuerdo si fue Edgar Neville quien creó todo aquello de... Pero en fin, es que esto es el absurdo más absoluto, porque este hombre lo tratan de exiliado, ¿no? Es un prófugo de la justicia, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo entiendo que deberían detenerlo. Lo que pasa, el problema va a obedecer allí en Cataluña la policía las órdenes que hay del Supremo, que hay un acuerdo precisamente de detención, una resolución de detención. Lo dudo mucho, porque si él viene, alguna seguridad tiene. Porque vamos a ver, he oído declaraciones de algunos nacionalistas catalanes o socialistas, supuestos letrados que saben mucho, que dicen que bueno, que si le tienen que poner en libertad enseguida por la entidad de las penas a las que se arriesga. No, mire usted, ese no es el motivo. El motivo para acordar una detención es el riesgo de fugas, es el principal. Sí, la gravedad del delito también influye, pero el riesgo de fuga, y este señor el riesgo de fuga es claro y evidente porque ya lo ha hecho de no sé cuántos años, 7 años, ¿cuánto lleva fugado? Ya no 7 años. 7 años. Es decir, el riesgo de fuga, si le detienen, es que le tienen que ingresar en prisión. ¿Eso va a pasar? Me extraña que vaya a pasar. ¿Quién se va a presentar? Puede que se presente. ¿Que va a haber ahí un teatro? Pues va a haber un teatro. Ahora, ¿cuál es el final de, como es un teatro del absurdo? Pues cualquier cosa absurda puede suceder. Pues amigos, cosas absurdas pasan en España a diario, pero siempre en beneficio del Partido Socialista. Atención, que el PSOE quiere que la juez que pidió absolver a Griñán presida la sala clave del Supremo. Esto ya es el colmo de los colmos. Al final va a tener razón el señor Fernando Sancho. Nos están tomando el pelo. En esta renovación del Consejo General del Poder Judicial es verdad que todos los acuerdos son por 3/5, ¿no? Eso es lo que se pactó en su momento. Claro, si no se llega a acuerdos por 3/5 va a haber un bloqueo permanente, ¿no? Vamos, los socialistas después de llegar al acuerdo también dijeron que ellos no estaban dispuestos a cumplirlo. O sea, el tema era renovar el Consejo, pero después aquel informe del Consejo, aquella propuesta para modificar el Consejo, ya dijeron en el Parlamento que igual eso no lo cumplían. Eso para empezar. Y en segundo lugar, claro, que elijan a esta magistrada es que, bueno, entra dentro de cierta coherencia interna. Como el Tribunal Constitucional, que son los magistrados más brillantes de España, por eso está en el Constitucional, dijeron que la condena del Supremo había sido una barbaridad jurídica, creo, esta es la única señora del Supremo que acertó en vaticinar que eso era una barbaridad jurídica. Entonces, claro, le dan un premio. La realidad es que este premio no es por la lucidez, sino porque lo que pretenden es acabar de controlar todas las instituciones. El Tribunal Constitucional lo tienen, el Consejo yo creo que va en vía de tenerlo, y digo por qué. Porque cuando se llega a un pacto, ese pacto puede ser justo y puede ser adecuado si ambas partes lo cumplen y en principio por eso pactan. Pero es que el PSOE nunca cumple su palabra. Entonces, ¿se cree el PP que por mucho que lo que haya firmado pudiera ser bueno? Y no voy a entrar al análisis, pero vamos a poner por caso que pudiera ser bueno. ¿Se cree que el PSOE va a cumplir eso? No lo va a cumplir, lo va a boicotear porque el PSOE quiere colonizar todas las instituciones y la principal es el Tribunal Supremo, porque ya el Constitucional nadie cree las resoluciones del Constitucional. Entonces, por alargar un poco el que se crea que estamos en un Estado de Derecho, pues bueno, controlarán durante unos años el Supremo. Pues vamos a seguir, atención a esta noticia, dice: el bloque de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial se niega a consultar a todos los jueces españoles para elegir a su presidente. Claro, ¿cómo no se van a negar? Si es que votan todos los jueces, no estarían la mayoría ahí, claro, del bloque de izquierdas. Porque... El problema es que como ahora están equilibrados en el Consejo, no pueden elegir presidente. Claro. Y claro, bueno, pues se ocurre a alguien, me imagino yo, del bloque llamado de derechas, se le ocurre, bueno, pues preguntemos a todos los jueces, así salimos de este desbloqueo. Claro. Y los del PSOE, no, porque ellos saben que son sectarios. Entonces necesitan que solo voten los de la secta. Claro. Los que no son de la secta no deben votar. Vamos, ¿a quién se le ocurre creer que hay igualdad entre todos los jueces y que todo que es un ente corporativo? No.
Eso no puede ser así. Pues atención amigos, vamos a leerle esta noticia porque Pedro Sánchez está desaparecido, totalmente desaparecido. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Esto es como Wally. Está en Lanzarote, ¿dónde está? Pero dice esta noticia que solo el rey sabe dónde se refugia Pedro Sánchez con Begoña Gómez. Pedro Sánchez afronta uno de sus veranos más convulsos. Hace apenas una semana que el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo por el caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afecta a su mujer, Begoña Gómez. En el entorno más cercano al presidente se resisten a confirmar los días exactos de las vacaciones del jefe del Ejecutivo, por temor al rechazo que pueda provocar en la opinión pública. Argumentan también que se quiere preservar la intimidad de la familia. La situación judicial del matrimonio Sánchez Gómez es un agravante para su seguridad. En círculos próximos al líder del PSOE explican que la crispación agitada por la derecha política, judicial y mediática pone en riesgo la seguridad de Sánchez y su esposa. En parte, argumentan, eso es lo que explica el mutismo sobre el descanso del presidente. Fuentes con acceso a la Moncloa dan por hecho que Pedro Sánchez se tomará unos días de vacaciones y que elegirá la residencia oficial de La Mareta como en veranos pasados. Pero este año no ha trascendido el plan vacacional del presidente. Aunque tampoco se descarta que, al igual que el año pasado, cuando viajó a Marruecos, opte por desplazarse con su familia a un destino fuera de España antes de instalarse en Lanzarote. De hecho, según se ha escuchado en el ámbito de la presidencia, solo el rey Felipe VI conoce en qué lugar fuera del país se encuentra estos días Pedro Sánchez con Begoña Gómez y sus hijas. Es al menos lo que responde en el equipo del jefe de Ejecutivo cuando se preguntan por su paradero. Pues amigos, no sabemos dónde está Pedro Sánchez, solo sabe su majestad el rey, y la pregunta del millón: si el rey quiere hacer una gran labor por España, que diga dónde está Pedro Sánchez. Exacto, yo creo que está en una clínica de reasignación de sexo, porque como a él se le cita a declarar como esposo de, pues ahora va a ver si pasa a ser mujer y entonces es esposa de su esposa. Y entonces ya pues tiene el artilugio jurídico-legal para no tener que acudir a declarar, porque no se explica. No lo líe usted más. Tenemos con nosotros al señor Iván Campuzano. Don Iván, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Pues yo sería partidario de pensar que ha elegido un lugar en el extranjero, sobre todo porque es una zona que es más difícil el seguimiento por parte de los periodistas, que la verdad este verano no les ha dejado ni os ha dejado descansar a ninguno de vosotros, porque la verdad es que normalmente agosto suele ser un mes bastante aburrido por lo general y no paran de llegarnos las noticias. Pero en este caso al final viene a demostrar dos cosas. Viene a demostrar que ellos al final lo que han cultivado de ese jarabe democrático, ese seguimiento, esa persecución al político y a la familia del político, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y ahora ellos, pues en el caso de Pedro Sánchez, lo está pagando. Ahora bien, no me parece mal que tenga unas vacaciones, lo único que esta vez por lo menos no es en la casa de la Moncloa y no nos ha hecho una carta, un resumen epistolar de por qué se toma unos días de vacaciones. Es decir, ya pero eso no es ni medio normal, o sea, que el presidente del gobierno no diga dónde está. Bueno, sería lo normal. También yo no termino de creerme que solamente su majestad el rey lo conozca. Yo me imagino que los vicepresidentes, los ministros lo saben perfectamente, pero entiendo que por discreción y por quitarse todos del medio para, oiga, díganos usted, ¿no?, dónde está el señor presidente, pues en este caso pues no ha trascendido. Yo entiendo que los políticos, y siempre he sido partidario de ello, tengan, incluso hasta el presidente del gobierno, su agenda privada, tengan la posibilidad de estar sin seguimiento de las cámaras todo el día, porque al final la política, quieras que no, hoy en día es una profesión casi de riesgo y muchas veces por temas de salud mental incluso viene hasta bien alejarse un poquito de ello. O sea, no me parece mal que tenga esos días. ¿Usted cree que tiene buena salud mental Pedro Sánchez? Es una pregunta complicada, pero yo por lo menos espero que estas vacaciones le vengan mejor para tomar ciertas decisiones que estos días ha tomado, sobre todo respecto a temas de Cataluña, y pueda con esos nuevos aires que le vengan en estos días cambiar de opinión hacia algo que nos venga mejor al resto españoles. ¿Usted cree que le va a venir bien las vacaciones, señor Pérez? Pues depende de donde vaya, igual que ha ido a la República Dominicana, porque pueden tener ahí también intereses económicos, como hay causas judiciales van a arreglar el papeleo. Es decir,
no es normal, porque además Begoña Gómez está sometida ahora mismo a un procedimiento. Entonces, siempre los investigados, el juzgado tiene que tener claro dónde están. Normalmente hay que comunicar los cambios de domicilio, hombre, si uno se va un día fuera, no, pero que en este caso salir al extranjero durante 20 días, pues debería cumplir con sus obligaciones como investigada y comunicarlo al juzgado. Exactamente. Es que se puede escapar Begoña Gómez, es que esa es la pregunta del millón. Y entonces, además del jefe del Estado, además, deberíamos saberlo, los abogados de las acusaciones, dónde están de vacaciones. Es que, imagínense, amigos, es que el señor Pérez ha dado con la clave. Ustedes imagínense Pedro y Begoña en un lugar pues que nadie sabe dónde está, y el señor Javier Pérez Roldán con la documentación que mañana, ya lo contaremos, que mañana puede aportar, pues el juez dice, oiga, la señora Gómez hay que meterla en prisión porque puede, con esto ya la tenemos cogida y hay posibilidad de que se escape. Usted imagínese eso. Y dicen, ojo, no le podemos decir nada. Esto es el colmo de los colmos. Claro, como están acostumbrados a guardar silencio, pues ya lo extienden a todos los campos de su vida. Pero si el juez quiere acordar una medida cautelar, claro, que pudiera ser, porque en agosto es hábil. Claro, está dentro de las posibilidades, no estamos diciendo ninguna tontería. Claro, y con esto además de que viene Puigdemont, se va él, pues no, pues aquí a lo mejor hay un cambio de papeles, no se sabe, pero de verdad que la política española actualmente está entorpeciendo claramente la vida judicial, que debería ir por su cauce sin estas interferencias manifiestas, y que además en todos los sectores, da igual que sea el nacionalismo catalán, el PSOE, nos da absolutamente igual. Entonces ahí debería comunicar por lo menos Begoña Gómez dónde va, porque a lo mejor no va en compañía de su esposo. Si quiere descansar de la tensión, a lo mejor, pues a lo mejor se está a San Petersburgo con el señor Hidalgo. También, todo es posible, no tienen por qué haber sido juntos. Presumimos cosas que no tenemos por qué. Claro. Pues amigos, ahí quedan las dudas. Begoña Gómez se aleja de la justicia, o tendría que decir el presidente de gobierno dónde está él y su mujer, por lo que pueda pasar. Pero atención, mire lo que dice Alfonso Guerra. Alfonso Guerra insta al PSOE a impedir el cupo catalán porque destruye la concepción del Estado. Tenemos aquí a nuestro economista Iván Campuzano. Don Iván, precisamente, ¿qué es lo que dice Alfonso Guerra? ¿Tiene razón o no? Pues tiene razón, y al final es una posición de mucho sentido y mucha lógica, porque no entra ni siquiera dentro de lo que vendría a ser un Estado ideal socialista. Es decir, que incluso Pedro Sánchez termina de dinamitar las pocas líneas rojas, si es que alguna vez ha tenido alguna, de ideología, ¿no? Es decir, más allá de lo mío para mí y lo del resto también para mí, ¿no? Al final todos estamos viendo que incluso, hoy me sorprendía la noticia, que hasta el responsable económico de Sumar estaba en contra de esta medida del cupo catalán. Es decir, no es solamente ya muchos sectores del PSOE, ya es hasta la ultraizquierda, hasta el comunismo ni siquiera termina de entender que este sistema pueda prosperar en una España, ¿no? que es la que creemos todos, y por lo menos en la que creo yo, que es un Estado solidario, que al final pues vienen a ayudarse unos españoles entre otros, ¿no? Los que tienen más posibilidades y los que menos. Al final también tenemos que recordar que el crear un cupo catalán no solamente va en detrimento de lo que pensamos de las comunidades autónomas como Extremadura, como Andalucía, como Valencia, va en detrimento de todas las comunidades autónomas, y va también en detrimento de la financiación del Estado, porque hay una parte que se queda al Estado y que va a dejarse de pagar, porque ya te digo yo que los independentistas van a infrafinanciar lo que los españoles aportamos a Cataluña. Por lo tanto, no solamente vamos a dejar de cobrar todos menos, sino que el Estado va a recibir menos. Por lo tanto, menos educación de esa que tanto hablan los socialistas, menos sanidad de esa que hablan los socialistas para todos los españoles, y por supuesto, cuando hablen de subir pensiones, cuando hablen, por ejemplo, de crear programas para que vuelvan los jóvenes que se han ido a investigar afuera, cuando hablen sobre todo también, por ejemplo, de innovación, que se acuerden de todo ese dinero que les falta porque han decidido regalárselo a las arcas soberanistas. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Fíjese usted que defendía el lema de España nos roba y ahora nos roba los catalanes. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo que España nos roba? Eso lo decían ellos. Es una broma, es una broma. Don Roberto, ¿qué va a suponer este acuerdo Esquerra Republicana
Partido Socialista Catalán desde el punto de vista económico para el resto de los españoles? Bueno, vamos a ver, el tema es infinitamente más grave de lo que acabo de escuchar, desgraciadamente. Yo, mire, don Jesús, yo acabo de colgar en X, que se ha convertido, como saben, en la primera fuente de información mundial, una denuncia de cómo el autócrata y traidor Sánchez ha completado la destrucción del Estado, al concederles a los criminales golpistas catalanes. La definición criminales golpistas es del Tribunal Supremo, antes de que se bajaran los pantalones o se levantaran las sayas. Criminales golpistas le ha concedido la soberanía fiscal. Vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando, porque es que creo que muy poca gente ha hecho los números adecuadamente. Yo lo he contado en X y lo cuento ahora aquí. Lo que les va a conceder este autócrata traidor, que fíjense ustedes una cosa, que es algo que nadie ha dicho, porque a Sánchez es un autócrata y es un traidor. Es el único autócrata y traidor que hay en el mundo, porque autócratas en el mundo hay bastantes. Por ejemplo, señor Maduro, criminal, narcoterrorista, por ejemplo en Cuba, por ejemplo en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero a la vez, ser autócratas y traidores no hay ninguno, porque Maduro es un autócrata y un criminal y un narcoterrorista, pero no es un traidor. Los cubanos no son traidores, al contrario, los cuelgan de las farolas de La Habana. Bueno, pues este es el único que además de autócrata es un traidor. Bien, ¿qué es lo que esto supone? Pues miren ustedes, señoras y señores, la autonomía, la soberanía financiera que le van a dar a Cataluña supone un coste para el Tesoro, un robo al Tesoro público de 28.000 millones de euros al año. 28.000 millones de euros al año. Una salvajada. Algo así como 3 veces más, 2 veces y media más que lo que supone el robo también del País Vasco y Navarra. Porque el PIB de Cataluña es del 18% y el del País Vasco del 6%. Bien. 28.000 millones de euros. Pero fíjense ustedes, entonces el problema no es la falta de solidaridad o no falta de solidaridad, que por supuesto no tiene ninguna. El problema es que esto no se sostiene. Esto no se sostiene. España no puede pagar ahora 28.000 millones de euros adicionales cuando está en suspensión de pagos. Cuando tenemos un déficit de 70 y tantos mil millones, pasaríamos a un déficit anual de más de 100.000 millones. ¿Qué pueden? Esto, para empezar, es un acto de alta traición, un acto de alta traición por parte de los que están gobernando. Eso queda claro. ¿Qué se podría hacer para cambiar esto si hay un cambio de gobierno? No se puede hacer nada porque el único que podría haber hecho algo es el señor Feijóo, y acabo de ver en televisión que lo que se le ha ocurrido al señor Feijóo es que va a ser el más catalanista, y ya va a ser el más catalanista que nadie. No olvidemos una de las cosas que he dicho en X y que aquí no se ha dicho, que Illa, el señor Illa, por el que vamos a pagar 28.000 millones de euros, ha sido el tercer ministro, no de Europa, no del mundo, el tercer peor ministro de Sanidad, no de Europa, no de Occidente, sino del mundo, el tercer peor ministro de Sanidad del mundo durante la pandemia. Así que eso apuntémoslo. ¿Qué pasa, Feijóo? ¿No te acuerdas de eso?
¿Por qué no lo cuentas? Y nos cuentas la chorrada de que va a ser el más catalanista. No, hombre, no. Ese no es el problema, que también. El problema está en que eso no se puede pagar. ¿Y qué vas a hacer tú? Y dice, ¿y qué se puede hacer? Bueno, Feijóo, nada en absoluto. El rey Pelele, ¿qué va a hacer? Nada en absoluto. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la justicia si Puigdemont le da por entrar en España, porque están muy, digamos, muy cabreados entre ellos, y no lo detienen? Si lo detienen, el proceso se para. Pero ¿y si no lo detienen? Porque los jueces, bueno, miren ustedes, señoras y señores, luego se lo voy a resumir. Esto es la ruina total de España. Entonces, los únicos que pueden hacer algo, se ha dicho por ahí muchas veces, y es falso, España es culpable. España es culpable. Bien, no, España no es culpable. Son culpables los que redactaron la Constitución, los padres de la transición y una serie de presidentes de gobierno, como el criminal Zapatero, el criminal Rajoy y otra serie de ellos. Bueno, esos son. Pero Rajoy, ¿por qué es criminal? Son criminales porque han destruido este país. Porque han destruido este país. Y si quieres empezar por el más fácil, el señor Rajoy. El señor Rajoy tuvo todo en su mano, todo el poder político en su mano para poder haber cambiado la Constitución y haber cambiado todo. Don Roberto, vaya terminando usted, por favor. Bueno, perdón. Sin embargo, a partir de ahora, será verdad que España es culpable. Porque una de las cosas que no se ha dicho y que parece que nadie sabe, es que los productos fabricados en Cataluña y vendidos fuera de Cataluña, que pagan IVAs en Madrid, en Soria y en Guadalajara, esos IVAs se ingresarán en la hacienda catalana. No, si fuera un producto importado de Alemania, ese IVA de ese producto importado de Alemania se ingresaría en el Tesoro Público. Bueno, pues aquí, si es un producto fabricado en Cataluña, el IVA se ingresará en la nueva agencia fiscal o catalana. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes, señores, dado que esta panda de traidores, que si hubiera hoy unos juicios de Nuremberg, no habría acuerdo... Don Roberto, termine porque tengo que ir a publicidad. Diga usted pues, lo que tiene que hacer la gente, no comprar los productos catalanes, ¿no? No me pregunte usted, ¿qué pueden hacer los españoles? Dejar de comprar productos catalanes, punto. Porque de esa manera, por lo menos, los IVAs que se quedarán en España si compran productos de otras regiones. Pues queda muy claro. De todas formas, este tema vamos a hablar largo y tendido y ya nos lo explicará usted con un poquito más tiempo. Un fuerte abrazo, don Roberto, y cuídese mucho. Otro para vosotros, muchas gracias. Y amigos, vamos a recordarles que si le gustaría perder 2 kilos en 48 horas, te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y amigos, ya que hemos vuelto de este consejo de publicidad, vamos a lo que le llevamos anunciando toda la noche. El señor Campuzano, ¿sabe usted que hoy vamos a dar una bomba informativa que va a dar un giro de 180 grados en la investigación de Begoña Gómez? Pues no lo sé, pero supongo que los espectadores estarán deseando escucharla. Pues amigos, vamos poquito a poco, porque lo primero de todo, ya que tenemos aquí a nuestro querido Javier María Pérez Roldán, quiero preguntarle por esa querella también que puso ayer. Y dice lo siguiente, dice: la acusación del caso Begoña Gómez pide al juez los vuelos oficiales a República Dominicana con Sánchez en la Moncloa. Señor Pérez,
¿Por qué piden ustedes en su apelación de querella, que ya hemos hablado que van a poner de testigo a Navajita Plateada, por qué quieren esos vuelos? ¿Por qué piensan que en esos vuelos está la clave de todo el mejunje? Porque vamos a ver, nosotros entendemos que lo que conocemos hasta ahora es la punta del iceberg. Bien, aquí hay un conglomerado de empresas que participan en determinados negocios y entendemos que todo eso siempre se acaba cuantificando en dinero y ese dinero hay que guardarlo en algún lado. Entonces queremos ver si de verdad estas sospechas, que además nos han puesto en nuestro conocimiento, sinceramente, multitud de periodistas de investigación, multitud están con esa mosca detrás de la oreja por la frecuencia que ha habido esos viajes. Entonces, bueno, vamos a ver, porque si no hay nada que ocultar, pues se puede sacar perfectamente, se puede dar luz al asunto. Señor Campuzano, estamos hablando de esos vuelos, más de 33 vuelos, me parece que fue Begoña Gómez a República Dominicana, vuelos que llevan valija diplomática, vuelos que no están declarados, porque se utiliza un avión que es del presidente del gobierno para viajes constantes de su mujer, que iba allí a negocios X que tendremos que ver cuál era. Claro, realmente hay una contradicción en sí misma en esos viajes, es decir, si está utilizando un medio oficial y está utilizando una valija diplomática, lo suyo sería declararlos. Es decir, al final entrarían dentro de una actividad normal. También tenemos que entender que, bueno, si fuera con el presidente del gobierno, incluso podríamos llegar a entenderlo, pero sola por su cuenta, y recordemos que es una de las cosas que se ha puesto de manifiesto siempre durante toda esta investigación, ella no es una persona institucional. En España no está regulado el principio de primera dama. Y aunque fuera la primera dama y estuviera todo totalmente compartimentalizado, es muy difícil justificar su viaje a República Dominicana. Recordemos los espectadores, República Dominicana es conocida, y además ha sido conocida tristemente durante los últimos años, por ser un paraíso fiscal, por ser un lavadero de dinero para negocios turbios, para ser un sitio donde se creaban empresas pantalla para poder facturar dinero. Y esto no solamente lo hemos visto en el caso Begoña Gómez, sino que tenemos un amplio historial. Por lo tanto, esos viajes con valija diplomática, sin declararlos, etcétera, pues hombre, no sé si estará ahí la quid de la cuestión, pero a mí me genera... Le voy a hacer una pregunta. Supuestamente, cuando una persona, y voy a hablar de una persona X, pues hace tráfico de influencias, lo hace a cambio presuntamente de un dinero, ¿no? Entonces, y todo esto presuntamente, puede que esa persona que hace tráfico de influencias, si tiene acceso a un avión donde va con valija diplomática que no tiene controles, puede que ese dinero lo haya llevado precisamente a ese sitio que es República Dominicana, que es un lavadero de dinero, ¿no? Por supuesto, de hecho es un método bastante habitual. Recordemos, no hace falta irse muy lejos en el tiempo, que también es que la verdad que con el PSOE no paramos de tener casos, pero recordemos el caso del Tito Berni, recordemos cómo recibía empresarios en su despacho del Congreso y a su vez había gente que estaba aledaña a él en negocios que pedía pagos de dinero en efectivo, es decir, pedían cantidades muy cutres de 3, 5, 10.000 euros. Entiendo que en el caso de Begoña Gómez, viendo su estándar y su nivel de vida, pues hombre, pediría un poco más. Espero que por lo menos la señora Gómez, ya que por lo menos podremos intuir que pudiera haber habido algo de eso, por lo menos que no sea cutre, ¿no? Es lo único que le pediría, ¿no? Ya que por lo menos hablemos de dinero, hablemos de cantidad, ¿no? Pero precisamente eso podría haber ocurrido. Una valija diplomática es algo que no se puede registrar en el aeropuerto, que puede contener cualquier tipo de documentación, puede contener dinero, puede contener cualquier historia que nosotros consideremos. No pensemos una valija diplomática en una pequeña cajita, puede ser desde una caja hasta puede ser una maleta de 20 kilos, ¿no? Con suficiente dinero, como decían en los ERES de Andalucía, como para asar una vaca, ¿no? Entonces, bueno, puede supuestamente haber ocurrido cualquier cosa, pero lo que está claro es que en 33 viajes a República Dominicana por parte de ella, pues hombre, yo creo que a cualquiera, incluso hasta el más inocente, le podría hacer sospechar, o por lo menos, y me gustaría saber qué justificación tienen esos 33 viajes, ¿a cuenta de qué?
Esa es la cuestión, que son 33 viajes sin que quede constancia de a qué, porque si luego nos dicen, no, es que ha dado en la universidad de allí una conferencia de transformación social competitiva y entonces ha mejorado aquella isla. Bueno, vale. O ha ido allí para un proyecto, pero se desconoce, no ha sido público lo que haya podido hacer. Y claro, en viajes que no son particulares de ella, bien, que son con medios del Estado, sin saber a qué va, pues suena a lo que suena. Sobre todo la parte más importante de lo que acabas de decir, con medios del Estado, porque si hubiera ido algo de su cátedra, aparte que se hubiera hecho la foto, porque todos sabemos que tenía esa apariencia de querer demostrar, eso ya lo vimos, que cuando pidió que le pusieran el título de que era licenciada en marketing cuando realmente no lo era, pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se hubiera ido para dar clases de la universidad o para su cátedra o para promocionarla, incluso, aparte de promocionarlo, incluso también sería imputable por el mero hecho de que ha utilizado recursos públicos de todos los españoles para una actividad privada. O sea, en cualquiera de los casos, aunque lo justifique, sale mal. Es un supuesto acto de malversación, es decir, eso está claro, pero es que de ahí hay mucho más. Por eso yo decía, entre comillas, que a lo mejor se han ido de vacaciones a República Dominicana. Muchas vacaciones. Porque depende de lo que tengan. Pues si tienen mucho equipaje que transferir, porque si no, no se explica tanto secretismo. Si tienen mucho equipaje, luego hay que lavarlo. Claro, mucho allí, ¿no? Y hay muy buenas lavadoras en República Dominicana. Cuando uno va a República Dominicana, generalmente hay lavadoras estas en que pagas unas monedas y te lavan todo. Lo conocen, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta lo que planteas. Amigos, vamos a seguir porque vamos a ir ya a esa exclusiva que ya nos adelantó ayer María Montero. Las actas, amigos, estamos hablando de las actas de la comisión mixta de seguimiento de máster de Begoña Gómez. Esas actas estaban en el juzgado número 3. Y esas actas pues ya están en disposición de manos de nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, desde Canarias. Bueno, ayer sacasteis en exclusiva la siguiente noticia, decía: Barrabés figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Haznos un pequeño resumen de lo que ya hablamos ayer y de todas las novedades que se están incluyendo en ese estudio de las actas. Cuéntanos. Pues realmente es un documento verdaderamente relevante para la causa, el caso de Begoña Gómez, que empieza en el año 2023, a raíz de una denuncia presentada en junio de 2023 que recae por sorteo en el juzgado número 3 de instrucción. Como bien estabas comentando, se abre una causa contra Begoña Gómez por la adjudicación supuestamente irregular de la cátedra extraordinaria por la propia Universidad Complutense. Esta querella es interpuesta contra la propia Begoña Gómez y contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, como ya sabéis. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la persona denunciante desiste de esta querella porque se le impone por parte de la jueza número 3 una fianza que considera abusiva de 6.000 euros ante una rebaja de 3.000 y aún así no puede afrontarlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta causa, obviamente, si la querellante existe, se tendrá que archivar o cerrar. Y por otra parte, una información súper importante, que es este informe de la Universidad Complutense que hemos desvelado en las últimas horas en el Distrito TV y en el Cierre Digital. Estamos hablando de un documento valiosísimo que va a ser depositado inminentemente en las próximas horas ante el magistrado de instrucción del nuevo 41, Juan Carlos Peinado. Es una información que este juez ha buscado desde el principio. O sea que este informe en breve va a ser llevado ante el señor Peinado. Cuando el señor Peinado tenga este informe, habrá, lo hemos dicho antes, un giro de 180 grados en la investigación, porque aquí está por escrito todas las pruebas que el juez Peinado necesitaba.
Absolutamente, eso es así, lo que acabas de decir es la clave de este informe. ¿Qué sucede? Que en las próximas horas las acusaciones populares, Hazte Oír y Justicia Europa van a presentar este informe ante este juzgado. Fijaos que el juez Peinado ha interrogado al rector Goyache, que además está imputado, ha interrogado a Barrabés, que está imputado, ha interrogado al ex vicerrector Juan Carlos Doadrio en calidad de testigo, al actual vicerrector Suárez de Coello de Portugal, también en calidad de testigo. Ha hecho preguntas muy importantes sobre la adjudicación de la cátedra de Begoña. Todos los detalles, ¿no?, que este juez haya querido preguntar junto con las acusaciones populares. Esto no se ha desvelado porque además es cierto que el juez está siendo muy escrupuloso y ha pedido que no se filtre información y por lo tanto las acusaciones populares están cumpliendo sin filtrar información a la prensa. No sabemos qué ha pasado en esas declaraciones o muy poquita información. Pero la buena noticia para este caso es que este documento clave que estamos desvelando en estas horas habla de esa cátedra extraordinaria adjudicada a Begoña Gómez. En este caso el rector de la Complutense tiene esa potestad. Bien, hay un dato clave y es que de las 3 actas en las que hemos accedido, la primera, octubre del 2020, se adjudica la cátedra extraordinaria. Esa reunión está presidida por el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio y resulta que se adjudica la cátedra a Begoña Gómez como directora, pero el reglamento de la Complutense realmente lo que está diciendo que en el caso de una cátedra extraordinaria necesita un personal laboral de la Universidad Complutense, le hace un codirector. En la primera acta de la creación extraordinaria había codirector con Begoña Gómez de directora, no la había. Segundo punto, segunda acta, febrero 2021, segunda reunión o segunda acta a la que hemos accedido. Bien, ahí el propio ex vicerrector Juan Carlos Doadrio dice, hace falta un codirector meses después de la creación de esta cátedra extraordinaria y propone al profesor Ruano, que acepta, y bueno, ahí están todos de acuerdo. Desde el principio también estaban los patronos presentes de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez. ¿Quiénes son? Fundación La Caixa y Seguros Reales. Bien, entonces la segunda acta que hemos recogido pasan cosas muy importantes. Ahí figura también a Barrabés, lo tenemos en 3 escenarios. Primero, como colaborador de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la parte tecnológica, en la parte de la web. ¿Qué es lo que hace? Un Canvas. ¿Qué es un Canvas? Bueno, pues es una herramienta tecnológica para las empresas que van a hacer ese máster que ha creado la cátedra de Begoña para poder identificar una serie de herramientas para las empresas. Eso lo hace Barrabés. Eso consta en el acta. Segundo escenario donde aparece Barrabés en estas actas, pues porque él tiene una adenda que lo menciona el ex vicerrector y está pendiente de ser aprobada. Una adenda de Barrabés. También hay otra adenda de Microsoft. Bien. Y tercer escenario donde aparece Barrabés. Y es que se crea una mesa de trabajo propuesta también del ex vicerrector Doadrio, donde también Barrabés figura como uno de los componentes de una mesa de trabajo. Es decir, si Barrabés ha dicho ante el juez Peinado, que lo desconozco, que no sabía nada de la cátedra o que colaboraba o que no tenía nada que ver, bueno, pues las actas están demostrando todo lo contrario. Estaba totalmente vinculado a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez desde el principio. Cosas también muy importantes de este informe. Bien, atención, otra exclusiva. Ahí a ver, otra exclusiva, pongan la exclusiva para que la gente sepa que esto es exclusivo, que lo que están viendo ahora mismo es pura historia, que desde un medio de comunicación se esté aportando directamente un informe que puede cambiar la historia de España. Esto es no exclusiva, exclusivísima. Pues sí, realmente abre un pequeño paréntesis porque que los medios de comunicación, en este caso vuestra televisión, Distrito TV, Cierre Digital, Prensa, Investigación, desvelemos un informe que además le va a llegar en las próximas horas al juez Peinado gracias a estas acusaciones populares que estamos citando. Es algo muy novedoso y que también demuestra el valor del periodismo de investigación, porque estamos hablando de una información clave que el juez lleva buscando durante meses y que la estamos contando aquí, ¿no?, ante toda España, ¿no?, y ante toda la gente que nos sigue en otros lugares del mundo, con lo cual, pues bueno, cierro paréntesis, pero vamos a poner en valor también para la democracia la importancia del periodismo de investigación. Bien, pues vamos a desvelar otra exclusiva de este informe. Bueno, pues evidentemente la Complutense dice, bueno, pues por la cátedra extraordinaria Begoña Gómez no ha cobrado nada, como pasa con todas las cátedras extraordinarias.
hasta ahí perfecto. Pero ella empieza a colaborar con la Universidad Complutense desde el año 2012. Eso está tasado y aparecen unas facturas que también la Complutense ha volcado en este informe. Bien, ¿qué es lo que estamos desvelando también? Bueno, en estos años, donde Begoña es colaboradora y es uno de los motivos extraordinarios a los cuales se agarra el rector Goyachi para darle la cátedra extraordinaria, es una colaboración previa desde el año 2012. Bien, si por hora Begoña Gómez sí ha cobrado por tipo de funciones entre 70 a 100 euros o 140 euros por hora, según la función que ha desarrollado de docencia, de consultora y tal, bueno, pues estaremos hablando que en 2012, 2013, 2014 realmente Begoña Gómez ha facturado pues a lo mejor 1.000 euros, 2.000, 3.000, estoy diciendo un poquito de memoria, pero claro, eso significa que al año Begoña Gómez a lo mejor ha colaborado solo 20 horas con la Complutense. Por tanto, si el rector está diciendo que tiene una trayectoria previa de colaboración con la universidad, si sumamos las horas previas a la creación de la cátedra extraordinaria, tenemos muy poquitas horas en el haber de la presencia de Begoña Gómez en la Complutense, ¿vale? Eso también es un dato muy importante. Otro dato también fundamental, que también es otra exclusiva. Bien, ¿os acordáis que estábamos planteando en lo que es la página web de la Complutense la posibilidad, a través de un peritaje, ¿no?, de los informáticos que presentamos en tu programa y en el cierre digital, si los correos electrónicos de la cátedra extraordinaria y del correo electrónico del máster de Begoña Gómez, la propia web, ¿por qué no estarían alojados en el servidor de la Complutense, que para eso está? ¿No? Eso lo hemos lanzado y lo hemos preguntado, hemos hecho preguntas también por escrito a la Universidad Complutense, a la propia cátedra de Begoña Gómez y a la coordinadora, que es Blanca de Juan, que también aparece en las actas de la Complutense, también es un personaje clave. Bueno, pues, ¿por qué entonces en la segunda acta de febrero de 2021 aparece que información de la web de Begoña está alojada en el servidor virtual de la Complutense? Si después hay otra información que no está alojada, ¿qué es lo que ha pasado para alojar una información en la Complutense, en el servidor, y otras informaciones como las direcciones de los correos? O sea que en el informe decía que tendría que estar alojado dentro de la Complutense el servidor de la página web de ese famoso máster, cuando ella directamente lo aloja en otro servidor, o sea, sería otro ilícito. Exacto, estaríamos sabiendo qué es lo que ha cambiado cuando en la segunda acta se dice que parte de la web o de esa información está alojada efectivamente en el servidor virtual, así lo dice, de la Complutense, y sin embargo en este peritaje hemos visto que tanto los correos electrónicos como lo que tiene que ver con la cátedra extraordinaria y con el máster están alojados en Google Cloud en Madrid, en servidores de los correos electrónicos en Alemania, e incluso ese portal que tiene que ver con la web de Begoña Gómez de transformación social competitiva está alojado en Estados Unidos. Por tanto, que nos hemos perdido entre el alojamiento inicial virtual en la Complutense y que después esta información ya no estuviera alojada, ¿no? Eso también es muy importante. Y otro tema interesantísimo que ya desvelamos también con vosotros hace unas semanas es la posibilidad, lo contamos con algo presunto, pero aparece también, ojo, en esta segunda acta, porque son 3 actas a las que hemos accedido, la segunda es muy importante, donde se está diciendo que se está trabajando, ojo, el ex vicerrector Dorado dice, se está trabajando ya en la creación de un certificado profesional validado por la ENAZ, una institución española que valida certificados profesionales y que también tiene trascendencia internacional, un certificado profesional. Es decir, también habría que preguntarle al ex vicerrector Doadrio, al rector y a la propia Begoña Gómez, ¿en qué consiste ese certificado profesional? ¿Qué vinculación tiene directa con la cátedra y con el máster? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto tendrían que pagar los alumnos que hayan cursado este máster, esta formación? Y realmente, ¿qué cobraría cada uno? ¿Y qué validez tendría este certificado profesional? Esta es otra de las grandes claves en el documento que aparece de la Complutense. Pues María, felicidades por tus exclusivas y felicidades porque ahora mismo estás haciendo historia del periodismo al desvelar ese documento tan importante que puede cambiar pues la situación procesal de Begoña Gómez, ya que el juez Peinado ahí tiene todas las pruebas que buscaba. Un fuerte abrazo, María. Muchas gracias a vosotros por ser tan valientes. Un abrazo. Un abrazo. Señor Pérez, mañana usted va a llevar
Bueno, entonces esas actas al juez Peinado, unas actas que pueden cambiar, es un antes y un después en este procedimiento. Claro, porque además la importancia que tiene es que es una prueba objetiva, porque si dependemos de lo que declaren determinados testigos, está por escrito, determinados imputados, claro, esto está por escrito. Encima esas actas se aportan en un momento donde la atención estaba sobre la irregularidad de la concesión de la cátedra, no sobre la irregularidad del funcionamiento de la cátedra. Entonces no son sospechosas en el tiempo, porque ahora, bueno, pues se puede hacer actas de hace 3 años poniendo una fecha impresa. Bien, pero claro, esta ya no, porque queda constancia de la fecha en que entraron en su día en aquel juzgado. Y claro, esto lo que demuestra, uno, es que Barrabés en efecto estaba relacionado con la cátedra y con el software famoso. 2, que además se ha incumplido radicalmente la ley porque ellos van alegando no. Puede ser catedrático, aunque es el único caso desde el siglo XIII que se inventan las universidades, el único caso de catedrática no licenciada, pero dicen no, el reglamento no habla de necesidad de licenciada, lo que habla es que si no es de la casa, bueno, pues necesita un codirector, pero es que nos enteremos que la cátedra empieza a funcionar meses antes de que tenga el codirector, luego ya está ahí lo irregular. Hay otra ilegalidad. Claro. ¿Qué tipo de delito sería ese? Pues una prevaricación, porque se está adjudicando cuando no tiene los requisitos de adjudicación, que es tener al director y al codirector. Tienes que tener los dos a la vez. Y es que además sabemos, porque esto, con independencia de lo que haya en instrucción, esto salió publicado hace muchísimo tiempo, sabemos que el rector ya anunciaba y publicitaba la cátedra en septiembre, cuando no se firma hasta octubre. Es decir, estaba claro que eso se iba a aprobar sí o sí. Claro, por eso se reunió, entre otras cosas, en la Moncloa, al parecer. Bueno, y otro elemento que queda patente es que, en efecto, se pasa de una plataforma dependiente de la Complutense afuera. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo sospecho que es porque la Complutense está gestionando económicamente la viabilidad de aquel proyecto, buscando sponsors, buscando tal, adjudicando contratos, y una vez que termina ese proyecto habrá que ver fechas, es cuando ya dice, bueno, ya me han hecho el regalo, ya me lo puedo llevar a casa. Entonces Begoña se lo lleva a casa, mientras tanto está allí. Es que además hay otra clave que ha dicho muy bien María Montero, el tema de las horas. Su experiencia profesional, es cero. Viendo lo que ha ganado y teniendo en cuenta que son 100 euros por hora, es que tiene menos, sinceramente, para sacar un carnet de manipulador, para intervenir en un comercio, te exigen más horas que ella, que pretende manipular a la sociedad y transformarla. Tremebundo. Y otro elemento es el sellito. Ese sellito, esa acreditación, es un sacaperras. Todos estos sellitos que inventan, pues consiste en que uno pone dinero, paga el sellito, pone el sellito y dice, soy una empresa amiga de la sociedad, la nueva sociedad, de la transformación social, etcétera, etcétera. Pero por ese sellito a uno le cobran mucho. Y es más, ese sellito empiezan los políticos de todo tipo y las administraciones a intentar potenciarlo, y entonces si uno quiere meterse en determinado sector necesita el sellito, pero si no reúne las condiciones del sellito tienes que irte a una empresa de las que está acostumbrada a asesorar en transformación social competitiva para que te adapte la empresa, para que puedas tener el sellito que te acabará exigiendo la administración para participar en determinadas cuestiones. Entonces el negocio es redondo. Ellos se crean el sellito, ellos autorizan el sellito, ellos asesoran a las empresas para conseguir el sellito. Bueno, ¿y qué pasa? Que todo esto yo creo que lo ha parado por las querellas, denuncias que ha habido de Manos Limpias, de Hazte-Oír, ha parado toda esta deriva. ¿Por qué? Porque todo el tema de la plataforma informática, todo esto del reconocimiento de empresas, claro, ha quedado ya parado y no creo que pueda volverse a poner en marcha, sinceramente. Pues hombre, yo creo que sería difícil poner en marcha el tema, ¿no?, de la acreditación. Sobre todo, yo creo que por hacer un breve paréntesis, yo creo que está muy bien que salgan este tipo de informaciones, sobre todo porque hoy en día, con tanto, como dicen ellos, bulo, fango, etcétera, pues encontrar un poco de luz, ¿no?, con documentación
por escrito y veraz, pues yo creo que es importante, ¿no?, también para la profesión del periodismo, que pues últimamente está bastante desnostada y sobre todo en tela de juicio, ¿no?, por el sectarismo que pudiera haber en la profesión. Ahora bien, yo creo que ahora mismo Begoña Gómez tiene que estar preocupada porque al final ¿cuál es la excusa de defensa, ¿no? Porque al final ella no deja de estar ahora mismo imputada, tiene que preparar una defensa, la estará preparando de la mejor manera posible, pero claro, ella ha empezado una actividad donde ella era directora y le faltaba un codirector. Se podrá excusar en que era una cosa de la Complutense, pero la Complutense la avisó a ella, le dijo, oiga, usted necesita hacer esto, por lo tanto ella no puede decir que no tenía conocimiento de que le faltará ese requisito. También cuando tú montas una cátedra extraordinaria, también tú tienes que saber las condiciones bajo las cuales tú las creas y por lo tanto bajo esas condiciones ella ya era consciente incluso desde el primer momento de que había ciertas condiciones que no cumplía y aún así se le asignó. Y como bien has comentado, si desde el mes de septiembre el propio rector de la Complutense venía anunciando algo que todavía no se había creado, pues me recuerda muy mucho a eso de María Jesús Montero cuando decía dónde se había gastado el dinero el novio de Ayuso. Es decir, ¿cómo sabe usted algo que todavía no ha sido publicado en medios ni nada? Pues porque alguien te lo ha archivado, alguien te lo ha contado o tristemente usted ha estado en la reunión en un sitio con ciertos personajes que pues casualmente son los que son. Señor Pérez, estamos aquí, ustedes ya han puesto otra querella por el tema de la apropiación indebida del software. Exacto. Esa querella todavía no ha llegado al juzgado 41, ¿no? Está pendiente de que llegue, pero claro, con estas actas, lógicamente habrá que hacer más querellas en el sentido de que hay un delito de usurpación de funciones, porque en las actas dice que Begoña Gómez no tiene autoridad administrativa, firma facturas, las paga y adjudica contratos, aparte de adjudicar títulos sin tener la titulación adecuada. Cuéntenos, porque esto es digamos una cascada de delitos continuados de Begoña Gómez. Firma pliegos técnicos de los contratos que luego adjudica, bien, sin ser ingeniera informática ni nada por el estilo. Entonces, claro que el foco siempre estuvo puesto, en cuanto al tema de la Complutense, en el primer momento estuvo puesto en la constitución de la cátedra. Bien, luego va aparte el tema del software, que aparece un poco más tarde, pero estas actas es que tocan las dos cosas. Tocan la creación de la cátedra, propiamente dicha, como en esa creación ya hay una necesidad de una plataforma informática y por tanto hay una unidad ahí de criterio. Es decir, el juez tiene que llevar todo, tiene que ser competente el mismo juez. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Y no solamente es que esté interconectado la fundación de la cátedra y el desarrollo informático, es que ahí está Barrabés, bien, por detrás, que es el mismo, que a su vez es parte de otros contratos que en principio no tienen nada que ver, pero que se le adjudican con cartas de recomendación. Es decir, y al final, ¿qué se ve? Todos los sponsors son los que directa o indirectamente participan, porque luego está el famoso Bacalúa, donde interviene Barrabés, Globalia, bien, y ahí vuelven a encontrarse pues dos elementos claves en esta investigación. Esto es simplemente un entramado, y claro, muchas veces el entramado es fácil construirlo, y cuando uno no ha estado en la construcción de ese entramado desde fuera, al principio cuesta un poco ver cuáles son las piezas y por dónde va el camino, pero al final se acaba viendo el elemento de conexión de todas esas piezas, y eso es lo que estamos. Para eso sirve una instrucción. Una instrucción sirve simplemente para hacer una hipótesis. Luego ya, si hay una hipótesis plausible, se abre un juicio oral y es ahí donde se debe acreditar si de verdad esa hipótesis es correcta o no es correcta. Pero aquí hay elementos para poder elaborar una hipótesis incriminatoria, sinceramente, con suficientes indicios para abrir juicio oral. Claro, estas actas, digamos, son las pruebas que buscaba Peinado. Claro. Son las pruebas. Claro. Y por escrito. Es que además hay un tema aquí clave, que es la valoración, porque el tema de la valoración de los méritos pues siempre ha quedado, no se sabe si había currículum, si no había currículum, bien, pero es que ahora sabemos que es que méritos en este, salvo que ya acredite que en República Dominicana ha dado muchísimas conferencias sobre la transformación social competitiva, ahora sabemos que si su experiencia era su propio ejercicio como profesora en la Complutense,
que habrán sido 20 horas, 30 horas desde el año 2012, que no tenía experiencia, vamos, ninguna. Increíble. Y mientras tanto, claro, Begoña no sabía que van a llegar mañana, el señor Pérez va a llevar esas pruebas al juez Peinado. Mientras tanto, Begoña rabia por sus imágenes ante el juez, reveladas por OK Diario, porque dicen que le estigmatizan directamente el señor Campuzano. Estamos hablando de cuando declara la no declaración de Begoña Gómez. Dice que le estigmatizan a los ciudadanos que tengan que estar trabajando 7 meses para pagar impuestos y que luego ella haga un máster sin tener capacidad ni digamos preparación. Bueno, en este caso, pues bueno, yo creo que hablar de estigmatización, no sé, me parece un poco burdo, ¿no? Y un poco falaz, porque al final tenemos que recordar que en España hay juicios todos los días, que hay acusados todos los días y que hay declaraciones todos los días en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias. Entonces, ella no deja de ser otro ciudadano más. La estigmatización no pasa por ir al juzgado, la estigmatización pasa por lo que uno hace y deja de hacer. ¿Quiénes están realmente estigmatizados? Los alumnos de la Complutense, que han perdido calidad respecto a los títulos y respecto a lo que la gente pueda pensar que se hace o se deja hacer en esa universidad. Se estigmatizan las empresas que incluso con mejor o peor fe hayan participado de una cátedra que supuestamente era solidaria para lo que se hacía el software de Begoña Gómez. Estigmatizados están todos aquellos alumnos que hayan de buena fe se hayan apuntado a ese máster o a esa cátedra extraordinaria y que hayan pagado un dineral para luego un título que no sirve para nada. Eso sí que es una estigmatización. Eso sí que es una estigmatización. No aparecer haciendo las declaraciones, que según ella, si es una mujer inocente y libre de toda carga, simplemente está declarando, y como cualquiera puede declarar aquí en un juicio por cualquier motivo, y no por eso me voy a estigmatizar. Estigmatizarte es por los actos que tienes y por eso que estamos conociendo ahora mismo. Vamos a seguir, amigos, porque el objeto de la querella de Begoña Gómez contra Peinado no es otro que apartarle del caso. Vean la noticia. Eso es lo que pretende, apartarle del caso, señor Pérez. Claro, si en el juez Peinado no hay caso. Exacto, vamos a ver, no hay caso por lo siguiente, porque en España no hay por mucho que la gente diga, no hay una crisis de valores, hay una crisis de valor, de valientes. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un Estado que lo controla absolutamente todo. Bien, y como lo controla absolutamente todo, pues todo el mundo tiene miedo de enfrentarse. Entonces, un juez que todavía le quedan muchos años de carrera, dice yo, ¿para qué me voy a meter en este jaleo? Porque me van a perseguir penalmente, a saber si me echan de la carrera, me condenan por prevaricación. Mientras que el juez Peinado, bueno, pues está a punto de jubilarse, él ya ha culminado su carrera, y como ha culminado su carrera tiene más pasado, por así decirlo, que futuro. Y entonces él lo que quiere es culminarla pues correctamente, con una guinda. Bien, bueno, pues he hecho una instrucción perfecta, bueno, pues que ha supuesto pues condenar más adelante, en el juicio oral, que no le corresponde a él, a determinadas personas que han cometido delitos. Y claro, ¿qué pasa? Que si se quita uno al juez Peinado, otro juez que venga, ya sea de derecha, de izquierda, medio pensionista, puede tener miedo, porque en España, y por eso estamos como estamos, el gran problema es el miedo. Y el miedo lo invade todo. Bien, estos regímenes dictatoriales, totalitarios, se fundan en el miedo. Vamos a seguir ya y vamos a terminar este bloque porque ha sido apasionante, pero atención, esta noticia es muy importante. Dice, la UCO denuncia la falta de documentación en los contratos entre el Centro Superior de Deportes y la principal empresa de Barrabés. Es que esto es increíble. Y luego dice que es un montaje, que no hay caso. O sea, ¿cómo es posible que en unos contratos públicos falten documentos y no esté todo claro? Bueno, estamos ahora hablando, ¿no?, de la UCO, que es como Jekyll y Mr. Hyde. Dependiendo del día, la UCO es buena y nos fiamos de sus informes, y la UCO mala, ¿no? Esta noticia es de la UCO mala, de la que no tiene los papeles, de la que acusa al hermano de Pedro Sánchez, en fin. Entonces, ¿qué es lo que al final pasa? Pues pasa lo de siempre, lo mismo que veíamos también, otra vez refiriéndome en este caso al hermano de Pedro Sánchez, o de lo que pasa con Begoña. La documentación o está fuera, o los servidores no funcionan, o ha habido un lavado de correos, o ha habido un lavado de documentación. Sí, me parece ya extraordinario que se hayan conseguido las actas de lo de la cátedra de Begoña Gómez, porque visto lo visto, pues obviamente han tenido meses y suficiente tiempo como para eliminar cualquier prueba que pudiera ser incriminatoria, ¿no? Yo en este caso, pues creo que al final le tocará a la UCO investigar más, porque seguramente estos papeles están. Yo, por lo que conozco la administración pública, creo que no es que falte valor,
no puedo llevar a la contraria a mi compañero, sino que hay mucha gente que quiere hacer lo correcto y no le dejan. Y muy probablemente la documentación seguramente esté, y yo creo que con el tiempo la UCO acabará encontrándola. ¿Por qué? Porque al final, si hablamos de contratos públicos, hablamos de relaciones, y el CSD es un sitio, vamos, de primer nivel y además con un extraordinario personal, no me cabe duda de que con el tiempo se acabará encontrando esa documentación, que sin duda alguna, pues yo creo que a lo mejor le vuelve a poner otro problema a Barrabás, si no tiene pocos. Pues amigos, nos vamos un instante a publicidad. Vamos a ir un par de minutos a publicidad para que ustedes descansen de tanta información de vanguardia. Hoy esta información puede ser histórica porque puede cambiar directamente el caso Begoña Gómez. Vamos a ir unos instantes y nos vamos directamente a Venezuela, porque hay novedades. Muchas novedades, no solo que Maduro va a acabar con el WhatsApp, sino otras muy importantes. Hay negociaciones para que a ver si puede haber nuevas elecciones. Lo vamos a ver con Maybor Petit. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y nos vamos a ir directamente a Venezuela. La última hora de Venezuela. ¿Qué está pasando? Y ojo, que ya les adelanto que el viernes vamos a hacer un especial de Venezuela para contarle todo con los últimos detalles y con los principales protagonistas, con Antonio Ledesma, William Cárdenas, el señor Solaeche. También tendremos a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo. Tendremos también a embajadores. Bueno, no se lo pueden perder porque vamos a explicar en ese programa todos los lazos entre Zapatero, Maduro, Ábalos, Andama y Sánchez. En ese programa, amigos, no se lo podemos contar todo en uno. En ese, el del viernes, no se lo pierdan. Porque si se lo pierden, nadie se lo va a contar. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, los líderes opositores venezolanos piden a los militares que impidan el golpe de Estado de Maduro. Doña Maybor Petit, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hoy, Carolina Machado, el señor González han dicho que van a ir hasta el final, que quieren ir hasta el final, que esto no se puede parar. Insisten en presionar a los militares. Los militares ya sabemos que los altos cargos forman parte del cártel de los 5 soles, pero ¿puede haber un cambio de postura? ¿Puede que haya un giro de 180 grados en todo esto? ¿O ahora mismo está todo en un status quo perfectamente delimitado?
Mira, hoy el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fue enfático, se presentó ante las cámaras de televisión con todo el alto mando militar y los bandos o mandos medios para decir que rechazaban de manera categórica esa solicitud hecha por María Corina Machado y por el contrario pidió que porque había sedición en esa solicitud debían actuar los órganos de justicia. Vladimir Padrino López también dijo que estaba en lealtad absoluta con Nicolás Maduro y que estaba Venezuela en una especie de golpe de Estado cibernético por parte del imperio. Igualmente reiteró que las Fuerzas Armadas bolivarianas son del pueblo y son socialistas y leales a Hugo Chávez y a Maduro. Así es que poco puede esperarse del servicio de los castrenses allá. Pero hoy hubo una rueda de prensa hace pocos minutos del Departamento de Estado, tuvimos oportunidad de asistir y allí el representante del Departamento de Estado habló y señaló que ellos están reiterando que el señor Edmundo González fue el que ganó las elecciones y esto basado en las actas que presentó María Corina Machado y que ellos han verificado con lupa para entender si las mismas son evidencias fuertes y la conclusión es que sí. Pero la decisión del gobierno de los Estados Unidos es esperar sin límites hasta que se produzca algún cambio y algún logro en materia de diálogo por parte de Gustavo Petro, de Lula da Silva de Brasil y de Andrés Manuel López Obrador de México. Mabel, nos llega, te leo directamente la noticia. Informaciones que son bastante positivas. Dicen, el régimen de Maduro podría declarar nula la elección y convocar otra para dividir a la oposición. Es verdad que, lógicamente, serían unas elecciones que no sean democráticas, como estas últimas, pero si se está pasando por la cabeza a Maduro convocar nuevas elecciones, quiere decir que no tiene todas consigo. Mira, mañana tendremos muchas noticias porque el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro pidió a los candidatos que llevaran las actas para compararlas con las que eventualmente entregó Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Se está esperando que el señor González Urrutia no atienda este llamado porque también hubo una amenaza que las personas que habían atentado contra el poder electoral estarían entonces incurriendo en una serie de delitos que van a ser castigados con el Código Penal. La propuesta de realizar nuevas elecciones no vino del régimen de Maduro. De contrario, ellos rechazan esa posibilidad porque dicen que no hay necesidad. Pero sí se planteó en un punto inicial por parte de algunos de los expertos de la OEA y luego ha sido nuevamente tomada aparentemente en las discusiones que se están dando entre Petro, el señor Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, y también Lula da Silva. Es decir, esa propuesta se está manejando y serían supuestamente unas elecciones con un árbitro un poco más, si se quiere, objetivo y con una observación internacional. Pero eso tal vez es el último punto de las negociaciones que se están dando. Todo parece indicar que el régimen va a lograr mantener un tiempo ese proceso y lo que diga el Consejo Supremo Electoral mañana a través del Tribunal Supremo de Justicia es lo que vamos a ver en los próximos días. Si las cuentas que hace el régimen le cuadran con las de los 9 candidatos, pues no sé cuál va a ser la solución, pero creo que podemos aspirar a que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, que repito, todo lo controla el régimen, diga que sí certifica esos resultados y que Maduro es el presidente. Si por el contrario hay un cambio y que esa es la versión que se está dando y rumores que hay por parte de, por ejemplo, el expresidente de Colombia, el señor Iván Duque, que fue el que planteó la denuncia, podría darse unas nuevas elecciones. Obvio, no estaría María Corina Machado, porque María Corina Machado fue prácticamente invalidada por 15 años por ese mismo tribunal que ratificó la causa.
y no sabemos si va a estar Edmundo González. Estaríamos pensando entonces en otro candidato por parte de la oposición, pero a todas luces la gente que está en la calle, los venezolanos que votaron por González Urrutia, dicen que no van a aceptar un nuevo proceso electoral que estaría igualmente de amañado como este que acaba de ocurrir el 28 de julio. Y hay mucha gente que tampoco acepta que los militares hayan tomado esa postura de lealtad con el régimen, con Nicolás Maduro, y no le hayan prestado atención a lo que dijo la mayoría del pueblo venezolano, que según las cifras es el 67%, pero que no tiene ningún tipo de repercusión en la toma de decisiones del régimen, que está amarrado, Jesús, y está amarrado también con un fuerte apoyo de Rusia, de China y de Irán, como lo han demostrado las últimas declaraciones, y también las visitas tanto de altos jerarcas iraníes, rusos y chinos para ser atendidos por Nicolás Maduro. Quiero leerte ya una última noticia, muy rápido, porque se está acabando el programa, que dice que hay tensión en el Grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela. ¿Hay tensión en el Grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela o hay, digamos, colaboración? Todo indica que hay colaboración. Se está esperando que el señor Zapatero vaya a Venezuela o abra la boca, pero mientras tanto se está negociando con el Grupo de Puebla. Uno de los líderes es Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los que está pulsando que se mantenga el diálogo y que haya un acuerdo entre las partes para que Venezuela siga teniendo una democracia. Obviamente esto es más que una declaración protocolar, una línea de alianza con el régimen, porque todos sabemos que en Venezuela no hay democracia. No los hemos escuchado, por ejemplo, rechazar todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, la persecución política y el asesinato por el simple hecho de haberse enfrentado al régimen el 28 de julio. Pues Maybor, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos en ese programa especial que vamos a hacer el viernes con Antonio Ledezma, con William Cárdenas, con Miguel Ángel Martín y con muchísima más gente de Venezuela, especial de Venezuela. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Con gusto. Un gusto. Señor Campuzano, puede que haya nuevas elecciones. Al parecer existiría esa posibilidad. Bueno, existiría esa posibilidad y la verdad que resultaría paradójico, ¿no? Porque supuestamente, según Maduro, ha sacado un resultado correcto, donde ha ganado las elecciones, supuestamente tiene todas las actas, también ha dicho, las publicará. Yo todavía sigo esperando que las publique, al igual que todo el pueblo venezolano, que la verdad está viviendo un fraude en toda línea y está viendo cómo se perpetúa en el poder de la manera más tiránica posible, ¿no? Falsificando unas elecciones. Ahora, si hubiera unas elecciones por segunda vez, pues yo no creo que el resultado variara mucho, porque incluso aunque la oposición pudiera llegar a fragmentarse, que yo creo que no lo haría, porque han visto cómo claramente pueden ganar a este régimen dictatorial, pues está claro que el resultado de votos era de un 80 a un 20%, aunque pierda la oposición un 5%, un 10%, seguiría siendo un 60 a 30 porque hubiera un partido exterior. Es decir, que realmente Maduro apenas tiene apoyos, la sociedad venezolana no le apoya, ahora mismo se encuentra en una situación de pobreza extrema, siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica, y lo que está claro es que en el caso de Zapatero, pues como buen político que es de español y que además conoce muy bien cómo hacer la política, si sigue Maduro dirá que ha ganado la democracia en Venezuela, y si entra María Corina Machado o entra un tercero que se pudiera negociar, dirá que bueno, que él ha estado en las negociaciones para que eso ocurriera. Es decir, pase lo que pase, Zapatero siempre es el bueno. Pues en efecto, porque... Bueno, usted acaba de decir que está de acuerdo con Maduro. Claro, estoy de acuerdo con Maduro en el tema del WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, como es de dominio público, y ya me empieza a preocupar coincidir algo con una persona como Maduro. Pero en efecto todo esto es una contradicción en sus términos, porque si las elecciones son válidas, ¿para qué las van a repetir? En efecto, es lo que sostiene Maduro. Y si las repite, si de las primeras no podemos fiar, pues de las segundas, ¿para qué? Es decir, aquí claramente Maduro ha perdido las elecciones, lo que tiene que hacer pues el resto de los países es presionar de que de ninguna de las maneras van a admitir
el que él se dé por vencedor y que no le quede más remedio, ya que no cuenta con el apoyo suficiente popular, que no le quede más remedio que irse. Pero mientras él vea un globo de oxígeno. Hay dos problemas. El primero de todos es que el que más le podría presionar, que es Estados Unidos, se encuentra con las elecciones a la vuelta de la esquina, y ya hemos visto que la política exterior de Biden ha brillado precisamente por los fracasos continuados que ha tenido. Y lo segundo, que era una noticia que se conocía esta mañana, que es que Venezuela está dispuesto a darle a los países socios de los BRICS, es decir, a Irán, a China, a Rusia, los pozos petroleros que tienen en las costas de Venezuela. Por lo tanto, esto ya ha subido de escalada a muchísimo dinero, y ya sabemos que eso pues a los americanos les genera bastante terror, igual que a los europeos. Yo siempre recordaré cuando con el COVID, cuando con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando se cortó el petróleo europeo, como los primeros en mandar un buque allí fueron los italianos y los segundos los españoles. Es decir, que realmente el petróleo venezolano manda, y parece que Maduro, mientras tenga el ejército de su lado, y esto no cambie desgraciadamente, pues muy probablemente pues tenga muchos países que seguir tragando con esta situación. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque nos han llegado unas noticias esperpénticas. Lo que está pasando en París es ya directamente que el demonio ni se oculta. Vimos esa inauguración de los Juegos, que eran directamente un acto satánico de los jinetes del Apocalipsis, burlándose de la última cena. En definitiva, es una aberración tras otra. Luego querían que se bañaran en el Sena, que está lleno de porquería, pues los atletas. Y para colmo, se están quejando los atletas de esas habitaciones woke, donde los menús son vegetarianos todos, no hay huevos, no hay carne, las camas son horribles. Bueno, ellos van metiendo su ponzoña, y si la gente aguanta, pues van avanzando. Pero el colmo de los colmos, de los ataques a Cristo, al cristianismo, ha sido un autobús de Hazte Oír que ha sido detenido a punta de pistola en París. Y lo peor de todo, que no se sabe por qué la policía les detiene, mientras ahí los vándalos roban, hacen lo que les da la gana. Tienen que detener al que defiende la fe de Cristo. Señor Carlos Pérez. El autobús era muy sencillito, porque era un crucifijo y era stop a las agresiones o a los insultos a los cristianos. Nada más, no tenía más el autobús. Era, Hazte Oír, Citizen Go. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que a punta de pistola llega la policía, detiene a los 6 colaboradores que estaban en el autobús, tanto el conductor como quien la acompañaba, los llevan al calabozo, los cambian de calabozo, cerca de 24 horas, les interrogan varias veces, y al final el fiscal dice que no se puede acusar de nada y se les pone en libertad. O sea, una detención claramente ilegal, porque no había título ninguno para detener. Bien. Pero más, uno de los detenidos, pues intenta ponerse en contacto con la embajada, no puede. Entonces desde aquí, uno del servicio legal de Hazte Oír, del equipo legal, se pone en contacto con el cónsul y le dicen que tampoco hay que ponerse nervioso, que hay muchos españoles detenidos constantemente en París, sí, que no pueden estar entre 24 y 48 horas, que no hay que preocuparse, pero preocuparse de que si hubiera algo, habría alguna sanción administrativa, yo qué sé, porque el autobús no tenía algún papel, porque el vinilado cubría las ventanillas, cualquier cosa de esas normas administrativas que hay. Pero delito, en ningún caso, y mucho menos para detener a 6 personas, pero a punta de pistola, meterlas en un calabozo, pasarles, cambiarles de comisaría, y después llega el fiscal, y el fiscal ha debido decir, ¿qué habéis hecho aquí? Si aquí no hay delito ninguno. Bien, eso es delito de odio. Eso es delito de odio, porque eso es persecución por las creencias religiosas. Y eso, ya que nos dicen de determinados discursos, ese discurso, ¿quién lo alimenta? Lo alimentan los organizadores del Comité Olímpico, que han permitido, y las autoridades francesas, que han hecho esa burla, esa parodia de lo trascendente. Bien, porque ya no es del cristianismo, pero de cualquier cuestión trascendente. Parece ser que aquí lo único que importa es la materia. Si alguien piensa en que existe otra vida, debe ser lo más horroroso que pueda haber. Entonces vamos a tomar medidas, porque seguramente presentemos una querella aquí, porque hay ciudadanos españoles afectados por una detención ilegal. A ver qué pasa. La Audiencia Nacional tiene que ser la competente.
Pues ya veremos, amigos, ya veremos lo que pasa. Mientras tanto, a todos aquellos que tengan problemas de colesterol, pues les vamos a recomendar Divecol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Divecol Forte, y olvídese del colesterol. A ver cuándo inventan un medicamento para olvidarnos de Pedro Sánchez, señor Campuzano. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Digo que sería un placer que inventaran estos medicamentos, ¿no? Sí, hombre, ya te lo digo yo, que sería maravilloso, pero bueno, ¿cuántas noches nos quitaría el programa estar entretenidos, verdad? No sería lo mismo. También es verdad. Señor Campuzano, como siempre, un placer tenerle aquí y sobre todo por darnos esa visión que tiene tan clara de la realidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y señor Pérez, pues un placer también. Adelante, mañana usted le va a llevar al juez esas pruebas determinantes y le damos mucho ánimo. Exacto, y haremos lo de París también, porque hay que perseguirlo. Es decir, que es un agosto donde vamos en acto y vamos a estar en constante contacto con todo tipo de juzgados. Pues un placer. Y amigos, la verdad que nos tenemos que ir. Hoy es un programa apasionante. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos.